Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre tribus legendarias, explorando historias, tradiciones y todo tipo de costumbres, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Saludos, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la ciudad escondida, entraremos en las cuevas y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios. Esta vez nos toca hablar de la ciudad subterránea de Derinkuyu. Y bien, originalmente los fundadores se referían a ella como Merengubu alrededor del 1400 a.C., se dice. Incluso a pesar de haberse establecido hace más de 3000 años, Derinkuyu se sostiene como una de las ciudades subterráneas más grandes y extensas de las que se tiene registro en la actualidad. Derinkuyu se desarrolló hasta unos 85 metros por debajo de la tierra, con 18 niveles de túneles, y fue construida originalmente, que se sepa, por los hititas, uno de los imperios más poderosos de Anatolia. Eventualmente fue tomada por los persas y después por los cristianos en la era bizantina. Eso fue después del cisma del Imperio Romano. Existen miles de estancias, habitaciones para vivir, comedores comunes, escuelas, cementerios, lugares de culto, establos, graneros y todo tipo de trampas y túneles para protegerse de las posibles invasiones. Este lugar fue rescatado del olvido gracias a un hombre que no hacía más que perder pollitos de los que criaba. Y pues al parecer, tras hacer una reforma en su casa, se había creado una grieta en una de las paredes donde tenía pollitos, y por ahí es por donde ellos caían. Y pues le extrañaba bastante que no volvieran o que no se les oyera al otro lado. Así que decidió tirar abajo esa pared, y ahí fue donde descubrió una gran sala que precedía un largo pasillo que conectaba con esta enorme ciudad subterránea. A mí este resulta particularmente interesante porque yo he tenido la oportunidad de visitar una de estas ciudades subterráneas de la Anatolia Central, que, como sabéis, hay como 39 hoy en día, ¿vale? Yo la que visité fue Kaimakli, que Kaimakli me ha sorprendido saber, porque esto yo no lo sabía. Tiene un túnel subterráneo también de más de 8 kilómetros que parece ser que conecta con Derinkuyu, ¿vale? O sea, esto yo no lo sabía en su momento y está muy chulo. O sea, están lo suficientemente cerca como para que ambas ciudades pudiesen conectarse. Entonces, sí, yo he estado en Kaimakli, que es del estilo, es parecida, he estado viendo un poco cómo es por dentro esta ciudad, que por cierto es la más grande de todas. Y es bastante parecida. Se accede a las cámaras por medio de escalinatas, generalmente túneles que comparten escaleras hacia otros túneles. Luego tienen conductos de ventilación, tienen muchísimos receptáculos, tienen muchísimos espacios, y cada uno de estos espacios, que por cierto no están todos abiertos al público, creo que Derinkuyu tiene abiertos solamente de los 20 niveles que tiene, creo que solo se pueden visitar 8, hasta donde yo sé. Kaimakli no te dejaban visitar tantos, pero lo suficiente como para que te hicieras una idea de cómo era y que en cierta manera te pudieses perder. Yo me acuerdo que en su día incluso iba con una amiga, estuvimos más tiempo del que nos correspondía en Kaimakli y ya nos echaban de menos, en plan de dónde se han metido, se han perdido, pues estábamos recorriendo los túneles subterráneos. Es sumamente interesante para mí este tema. ¿Y qué decir de Derinkuyu? Bueno, pues es, obviamente, como ha dicho Víctor, es una ciudad que se construyó alrededor del siglo XVII a.C., más o menos, que es cuando los hititas estuvieron por la zona, ¿vale? Los hititas duran hasta el siglo XII a.C., y en este momento pues van a erigir muchas de estas ciudades, que luego, a lo largo de los siglos, se van a reciclar y se van a usar para determinadas cosas y para determinados usos. Uno de los más comunes eran para esconderse. Se ha encontrado incluso
novedades en siglos posteriores de puertas que cerraban desde dentro para que no se pudiese encontrar la ciudad desde fuera. Entonces, por ejemplo, en Derinkuyu podrían haber cabido, se estima, hasta 50.000 personas en caso de necesidad. Esto es decir, no para vivir, pero sí en caso de, por ejemplo, una invasión sobre Anatolia, sobre Capadocia, ¿vale?, que es la zona donde se erige, se podrían haber metido incluso 50.000 personas. Normalmente, para que viviesen bien, unas 10.000 podían estar, y se tiene constancia de que hasta 2.000 vivieron de manera permanente, ¿no?, en esta ciudad. Y bueno, así a grandes rasgos, se puede contar muchas más cosas, pero vamos a ir profundizando un poquito más a lo largo del programa. Pues nada, la verdad es que me gusta esta última expresión porque, claro, como está bajo tierra, pues hay que profundizar, hay que ir poco a poco, meterse bajo, pues un poco bajo el subsuelo. Entonces, esta expresión va como anillo al dedo, ¿no, Alma? El caso es que, pues sí, efectivamente, como han dicho tanto Víctor como Alma, pues esta ciudad, pues como no puede ser de otra forma, pues ha servido pues un poco de refugio. La cuestión es que hay que tener en cuenta que esta ciudad, o la superficie, pues bueno, era un lugar fácil por donde transitaban varias rutas comerciales. Y claro, pues estaba un poco expuesta también a otros países y por lo tanto también al enemigo. De tal manera que no es de extrañar que, pues bueno, que trabajaran una especie de refugio con tal de protegerse. Esto pues parece una tontería, pero claro, estar continuamente batallando, pues es algo que al final desgasta. Entonces encontraron este método, ya fuera porque no pudieran luchar o porque no querían luchar estar toda su vida luchando continuamente, y decidieron construir esta magnífica ciudad bajo tierra que, como dice Víctor, hasta hace bien poco ha permanecido oculta. Como decíamos, hay muchas ciudades subterráneas en esta zona. Muchas están muy cerquita entre ellas, otras están bastante más lejos. La cosa es que, por lo que están descubriendo en las últimas épocas, es que parece ser que todas están interconectadas entre ellas bajo tierra. Las más cercanas, las más lejanas, todas. La extensión de terreno es enorme, es casi toda Turquía, por donde están situadas estas ciudades. Y por lo que se sabe de historia y demás, y por la situación global del mapa donde están, pues era lugar de paso de muchas civilizaciones. Teníamos acceso desde ahí a Europa, a Asia y a África, ¿no? Incluso. Entonces, parece ser que por ahí pasaban muchísimas civilizaciones, y en estas ciudades, los que la encontraban, pues iban intercambiando las culturas aquí dentro. Entonces, poquito a poco, por lo que se dice, se han ido construyendo más y más y cavando más y más túneles para conformar o tener las necesidades de cada una de las culturas que han estado ahí viviendo. La última parece ser que fueron los cristianos, por eso hay una iglesia y bueno, hay varias cositas religiosas que construyeron ahí debajo. Y por lo que he podido investigar, Derinkuyu es la más grande, pero sobre todo la más profunda, pero parece ser que están encontrando otras que tienen pinta, o no sé si ya están confirmadas, que pueden ser incluso más grandes en extensión de longitud de túneles que el propio Derinkuyu. Derinkuyu sería un 30% más pequeña que Nevşehir, que se ve que están investigándola ahora mismo, y por lo que dicen puede ser bastante más extensa en la red de túneles. Es más ancha, o sea, abarca más terreno en plano, pero en profundidad sigue ganando Derinkuyu. Y en Matiate pasaría algo parecido. Dicen que puede ser hasta un 300% más grande que Derinkuyu. Así que habrá que estar atentos a estos lugares, porque parece ser que debajo de Turquía hay
hay otro mundo, podríamos decir, porque madre mía la cantidad de ciudades y lo enormes que son la mayoría. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan las investigaciones de todo esto. Sí, de hecho, Yo fíjate tú, bueno, perdona, me he saltado el turno, perdóname, Alma, perdóname, me he saltado el turno y tenías la mano levantada. de hecho, en Turquía, en la zona de Anatolia, hay muchísimas construcciones en roca viva, ya no solo subterráneas, sino también en alto. Tenemos las chimeneas, que son tan típicas de la zona de Anatolia, que las habréis visto en muchísimas fotos, que se llamaban las hadas de Goreme, creo que era el nombre. Son una especie de chimeneas como fumarolas abiertas que puedes encontrar en toda la zona de Anatolia. Y en lo que son los riscos montañosos también erigían muchísimas casas cueva que servían de alojamiento. Todas estas ciudades subterráneas se utilizaban obviamente para el refugio, pero también son ciudades en sí, es decir, la gente vivía y hacía vida. De hecho, se han descubierto todo tipo de alojamientos dentro de estas estructuras subterráneas, que pasan como almacenes, cocinas, sitios de descanso, sitios de ocio, sitios de culto, desde ya no solo iglesias, sino mucho anterior, ya que hablamos de hace muchísimos milenios, ¿no? Entonces, digamos que aunque servían obviamente de refugio en caso de crisis bélica, que ya sabemos que en la antigüedad era hoy sí y mañana también, aparte de eso era como que vivían en sus casas los habitantes de esta ciudad. Y no solo eso, es como tener tu casa, pero dentro de... como vivir bajo tierra, ¿no? Me parece bastante curioso porque no es algo que se prodigue mucho más allá del Paleolítico. Entonces, ya con la llegada del Neolítico, todas las civilizaciones tienden a realizar sus edificaciones fuera en entornos exteriores, ¿no? Las casas cuevas son una reminiscencia un poco de este mundo antiguo ya casi prehistórico, pero Anatolia es un ejemplo de que se llevaban a cabo todavía en una época en la que estamos hablando de que teníamos Mesopotamia con su gran civilización, teníamos toda la zona babilónica, etc. Entonces es bastante curioso a este respecto. Oh, gracias, Alma, gracias por haberme cedido la palabra. Qué bien, me siento muy contento ahora. La cuestión es que, pues sí, yo fíjate tú que he estado en Turquía y la verdad es que pues sí que tenían muchos recovecos y secretos bajo tierra, ¿no? Debo de decir que, a ver, que no he estado en Capadocia y Capadocia y no he visto esta magnífica obra de Derinkuyu, no he visto la ciudad subterránea, pero sí que he visto que, a ver, pues habían pequeños refugios, si quieres llamarlo así, bajo tierra, y luego las cisternas y las cisternas iban por debajo del suelo. Y claro, a ver, hay que pensar que estas maravillas tampoco debemos de sorprendernos muchos, no debemos de sorprendernos porque antes de los turcos estuvieron los romanos y los romanos también tenían esta visión espacial y esta magnífica visión de cómo organizar una ciudad. Y también antes de los romanos pasaron, pues lo que tú has dicho, Víctor, persas y muchas antes civilizaciones. De tal manera que se puede percibir clarísimamente que cada una de las civilizaciones han dejado un poco su huella y el hecho de que hayan pasado pues grandes civilizaciones como los romanos o incluso también los turcos, pues obviamente que fueron en su momento grandes imperios, pues obviamente se nota aún más. Y claro, hombre, a ver, esto de la ciudad, pues como ya he dicho, no he podido verla. Estoy esperando a que Víctor me invite. Es que, Víctor, nos tienes que invitar a ver esta magnífica ciudad. ¿Qué haces que todavía no nos has invitado? Estáis invitados todos, podéis ir cuando queráis, cada uno a su ritmo. Pues que fluya la pasta, por favor, Víctor, que creo que te había tocado el euromillón, ¿no? Ojalá. No, pues ya he dicho que cada uno a su ritmo, que junte la pasta cada uno como quiera y cuando quiera. Bueno, pues Derinkuyu, para haceros una idea de lo grande que es, tiene una superficie más o menos de unos 8 kilómetros cuadrados, ¿vale? Unos 80 y pico metros, casi 90
de profundidad y bueno, unos 18 niveles, ¿no? Tiene de construcción, como si fuese un rascacielos de 18 pisos, pero hacia abajo, por debajo de la tierra. Dentro de esta construcción, pues los habitantes, cuando estaba en su esplendor, dentro de las casas habían cabras, ovejas, aves de corral, tenían todo lo necesario para vivir ahí. Pozos de agua, incluso tenían pozos que se rellenaban con la lluvia, o sea, eran pozos que estaban abiertos al exterior, pero también tenían pozos que estaban ocultos al exterior. Estaban metidos bajo tierra y se iniciaban desde alguno de los niveles que tenían por ahí debajo. ¿Por qué hacían esto? Porque desde la superficie, si algún enemigo que quisiera invadirlos encontraba esos pozos, podía tirar algún tipo de sustancia que los envenenara y claro, si te envenena el agua y vas a echar mano de ella, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, por eso tenían estos pozos ocultos dentro de los niveles para que no pasara esto, tener una salvaguarda de agua. Luego, ya hablando de invasiones, es muy curioso porque no sé si se diseñó así desde el principio, a lo mejor las diferentes civilizaciones que han pasado han ido mejorando todo este sistema, pero parece ser que hay túneles de acceso que están preparados para eso, para las invasiones, para dificultar lo máximo posible el paso de los extranjeros. Son túneles bastante estrechos, los de acceso, algunos son muy bajitos que tienes que pasar agachado, así que imaginaos, pues yo qué sé, una legión de romanos intentando entrar en un túnel de uno en uno y agachados, ¿no? Pues la formación tortuga no la pueden hacer, eso está claro. No, desde luego. Sí, entonces, claro, también además en este tipo de túneles incluso tenían agujeros en el techo para que desde arriba poder meter lanzas e ir matándolos uno a uno conforme iban pasando. Así que estaba bastante bien defendido el tema. Y también, como decía antes, hay piedras, hay un tipo de piedras redondas, unas ruedas, que pesaban bastante, unos 300 kilos o incluso más, que lo que hacían era cerrar el paso, lo cual el que estaba huyendo tenía acceso a una habitación contigua que le permitía cerrar otra piedra por detrás de los invasores. O sea, los dejaba encerrados entre dos puertas, ¿no? Y desde ahí pues podían hacer con ellos lo que quisieran. Más lanzas o lanzar veneno o lanzar lo que sea ahí dentro, ¿no? Tiene un sistema de defensa bastante rudimentario, pero por lo que parece bastante efectivo. Así que no era una simple zona donde vivir. Ahí estaban bastante bien protegidos, parece ser. De hecho, lo que quería comentar con lo que has dicho de los pozos subterráneos, se parece ser que construían solamente hasta donde llegaban los pozos. En el momento en el que se acababan los pozos dejaban de construir en cuanto a profundidad. La construcción se supone comenzaban desde lo que son los conductos verticales, que son los conductos de ventilación, que obviamente necesita, porque una ciudad subterránea de muchos metros de profundidad, obviamente lo primero que va a faltar es el aire. Entonces, lo primero que construían era el conducto de ventilación y después, en base a él, se construían los distintos niveles y las distintas escaleras y pasos de un nivel a otro. Y horadaban hasta que encontraban una fuente de agua. En el momento en el que ya el agua desaparecía, dejaban de horadar. Esta era un poco la dinámica. Uh-huh. Bueno, hemos descubierto otra palabra de nuestra alumna más aventajada, horadar. Esto, ir tomando, por favor, papel y bolígrafo, porque estamos aumentando en nuestro nivel de vocabulario gracias a esta magnífica clase con Alma. Alma Carmen Mínguez. Sus clases cuestan 5 euros la hora. Ya saben, contacten con ella para aprender y expandir su vocabulario. También he de decir que existe algo llamado diccionario, no hace falta que lo apuntéis. Sí. Diccionario, joder, pues nada, sí, bueno, sí. Ya que estamos... La de veces que me ha salvado a mí ese famoso Ya que estamos, también hay una página web que es la de la RAE, que lo puedes buscar ahí, no hace falta el diccionario físico tampoco.
Ya. Mira lo No, que pero ahí el problema es que cada vez admiten más cosas, ¿eh? Palabras que yo no estoy muy de acuerdo con ellas, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Yo no sé vosotros, pero yo he tenido la sensación que conforme iba explicando Víctor todo esto de estas ruedas giratorias que pesaban 300 kilogramos, yo no sé los oyentes, pero a mí me ha dado la sensación de estar viendo ahora Indiana Jones, sobre todo el Templo Maldito, porque precisamente el Templo Maldito también es bajo tierra. Y creo que de hecho hay una escena en la que podemos ver en la que se quedan como atrapados, en la que el Indiana Jones le dice al niño, no toques nada. El pobre niño se apoya en una puerta, activa el mecanismo de defensa y se quedan ahí como, bueno, ya estaban atrapados previamente, pero se activa un mecanismo en el cual creo que el suelo y el techo se empiezan a acercar y, bueno, hubieran muerto completamente aplastados, básicamente. Entonces, pues sí, todo este tipo de mecanismos no me sorprenden para nada porque... Claro, han sin duda han inspirado películas como esta, como el nuestro amigo de Harrison Ford, haciendo del aventurero más famoso, y un sinfín de películas más. También, por ejemplo, películas en Egipto, en la cual pues también eran bastante conocidos por sus trampas. Solamente hay que ver la película de la momia, y también películas de este tipo de aventureros como nosotros, vaya, estamos aquí adentrándonos estamos profundizando, como dice Alma, en, en la gran aventura. horadando. Horadando, perdone usted, alumna. La alumna aventajada le lleva la contraria al profesor. Mira lo que se comenta por el chat, Jaime. Anda, A échale un... ver, voy. Tiemblo, cuidado. A ver, ¿qué tienen que decir el resto? ¿Qué le habrá pasado? Viene con los cuchillos a tope. Sí. Jaime está dolido por algo hoy, desde luego, sí. creo, Nah. yo creo que es que Es en realidad, es que a veces debatimos antes de entrar en el podcast, solimos de debatir de diferentes temas. Y resulta que parece ser que Alma dice que podría haberlo hecho mejor. Si hubiera sido la villana, podría haber sido mejor que Voldemort. También te digo. eso yo y cualquiera. O sea, yo y cualquiera que se te ocurra podría haber sido mejor villano que Voldemort, ¿vale? Y ahora pues vamos al... Llega alguien y dice, eso es muy fácil. Madre mía, me muero. No, pero fuera coñas, lo que ha dicho Jaime es verdad de lo de Indiana Jones. Cuando entras a estas cuevas te sientes un poco con ese mood de Indiana Jones, ¿eh? Porque yo recuerdo que me pegué horas, me lo pasé fenomenal. E iba por ahí descubriendo cosas en plan como si fuera yo la primera que entraba en esas cuevas y eso estaba más trillado que trillado. Pero igual, para mí yo era la primera y me lo pasé genial. Sí, un poco con ese mood de aventurero. Por explicar un poco cómo es posible que hagan estas ciudades aquí en esta zona, parece ser que este tipo de sedimentos, de piedra o de roca, no es tal, pues es fácil de excavar, ¿no? Parece ser. La primera capa es la más dura, que es la que se endurece, toma contacto con el aire, se queda bastante dura y toma ese aspecto de roca y ese tacto. Es la más dura. Entonces, una vez empiezas a excavar, cada vez se vuelve más blandito el material que hay dentro. Entonces es fácil, parece ser, entre comillas, dentro de lo complicado que es excavar, parece que es bastante fácil horadar hacia adentro e ir creando estas cavidades, ¿no? Se ve que es una mezcla entre barro y cenizas procedentes de las erupciones volcánicas. Y es por eso que hay tantas ciudades bajo tierra y tan grandes, ¿no? De la misma manera, como se endurece al contacto con el aire, es fácil que se mantenga firme y que no se hunda todo. No sé, ¿vosotros por qué creéis que se construyó? ¿Por temas defensivos de invasiones? ¿Por supervivencia porque era más complicado? ¿O tenéis alguna otra teoría? Yo creo que influye tanto el material que has comentado, que es más fácil digamos, acceder a él. Si fuera, por ejemplo, una roca muy dura, sería imposible hacer este tipo de cuevas. Influye eso. Influye también yo creo que la costumbre de las casas cueva, ¿no? Las casas cueva es algo que sí que vemos alrededor del mundo, que se da en muchos, incluso en tiempos modernos,
Por aquí, por ejemplo, en España tenemos muchos modelos de casas cueva que todavía usaban nuestros tatarabuelos, para que os hagáis una idea. Gente que vivía en un edificio excavado en la roca, aprovechando generalmente lo que son las aberturas naturales. Entonces yo creo que comenzarían en un primer momento con orificios en la roca ya tallados y a partir de ahí reconocerían la utilidad de estos espacios y horadarían, ya que estamos hablando de esta palabra, que es muy común, por cierto, por otro lado, no sé qué tiene de raro, buscando este tipo de construcción. Yo creo que se debe un poco más a eso. Entiendo, sin saber mucho del tema, de qué pudieron pensar por aquel entonces nuestros amigos los hititas, a los que se atribuye este tipo de construcciones en un primer momento. No obstante, aunque, esto sí que es cierto, aunque el historicismo se ha atribuido a los hititas, hay investigadores que incluso establecen el origen de estas ciudades subterráneas en tiempos mucho más atrasados que el siglo XVII a.C., para que nos hagamos una idea. Hay un investigador que se llama Collins, que él decía que estas ciudades provenían ya de tiempos incluso del último periodo glaciar, que fue aproximadamente hace unos 12.000 años. Y lo argumentaba diciendo que fueron construidas para que el ser humano se escondiese en estas edificaciones de las bajísimas temperaturas que se produjeron en ese momento, ¿vale? Hay estudios de todo tipo, hay gente que lo establece en una época u otra. Lo que está claro es que desde un punto de vista arqueológico sí que se dice que fue de manos de estos hititas, pero siempre hay otras posiciones. Efectivamente, hay otras posibilidades y otras hipótesis. De hecho, aquí viene una, sobre todo si nos adentramos en el tema de la fantasía y de la literatura, que es pues más o menos nuestro campo, y me sorprende que Alma esta vez no lo haya dicho, pero horadando en el tema, pues vamos a decirla. Resulta que estas famosas ciudades y cavidades podrían haber sido creadas por los por los Morlocks. Y los Morlocks, ¿qué son? Pues mirad, son un grupo de personajes mutantes que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Pues bueno, estos son criaturas, por así decirlo, infrahumanas y cuyas intenciones pues son pues de una naturaleza un poco dudosa. Con eso ya os digo todo. Y bueno, nada, pues esta es otra posibilidad dentro de la fantasía y que nada, pues que me ha parecido importante mencionar. Y ahora viene una pregunta incómoda. Ya sabemos que en las cavidades es bastante conocido que se formen las famosas estalactitas, estalagmitas, pero luego hay un tipo especial en las cuales ¿cómo decirlo? Las estalactitas crecen de manera horizontal, es decir, porque ya sabemos que las estalactitas son las del techo, las estalagmitas son las del suelo, pero hay un tercer tipo en las que son como que crecen de manera horizontal alrededor de un núcleo, como más o menos al parecido de una especie de estrella, con múltiples pinchos. Y aquí la pregunta, como no puede ser de otra forma, es para la alumna más aventajada. ¿Cuál es el nombre de esas formaciones, Alma? ¿Cuál es el origen de esas formaciones? No, el origen no. El origen ya no soy miserable. Eso, quiero decir que el nombre. El nombre de esas formaciones. Sí. A ver, yo sé que están las estalactitas, las estalagmitas, y cuando se juntan entre ellas por el paso de muchísimos miles de años, se producen las columnas, que es la unión de estalactita y estalagmita. Las otras formaciones rocosas, el nombre no las conozco. Entiendo que serán deposiciones formadas por un descendimiento de la gota irregular, entiendo, ¿eh? Y yo no soy geóloga, no te lo puedo decir, pero entiendo que... Pero ¿cómo? ¿No eras...? Entonces nos has engañado por completo. O sea, tú creo que en la presentación cuando nos conocimos me dijiste que eras exploradora y también te dedicabas a este tipo de cosas. A ver,
no tengo todos los saberes del mundo, si eso es lo que me preguntas. No soy bióloga, geóloga, botánica, no. Aunque me gusta todo eso, pero no lo soy, ojalá. Como los grandes investigadores del siglo XVIII, que si os metéis en sus fichas, eran tantísimas cosas antes de que el academicismo de nuestra época se impusiera y la especialización fuera lo normal, como es ahora. Entonces, en esos tiempos, los sabios eran todo. Eran botánicos, geólogos, artistas, alquimistas, tratantes de arte. Si tú ves las fichas, alucinas. Dices, estos señores lo hacían absolutamente todo. Matemáticas, derecho, ciencias completamente opuestas. No. Yo, si te sirve de consuelo, Alma, no ponerte a prueba, simplemente era para saber cómo se llamaban, porque sé que sé de estas formaciones, pero resulta que no me acuerdo yo, entonces quería saber si tú lo sabías para dar un poco de luz. No sé si son de ligninas o algo así, pero creo que me estoy tirando al pisto, o sea, me estoy marcando un triple en toda regla. Así que nada, como podemos darle al voto al público a ver si sabe, o si no, mejor pasa palabra, Víctor, es tu turno. A lo mejor nos puedes iluminar con este tema. Yo creo que Starak Estrella se acerca más. Sí, y la estrella de la muerte también, ¿no? Sí. Puestos a tocar las narices. Ahora que se acerca el Día de la Fuerza, que es el 4 de mayo, como queda ya poco, Sí. podemos empezar a mencionar cosas de Star Wars. Sí. Pero fuera coñas, la geología es súper interesante, ¿eh? Si queréis que algún día hagamos un programa, yo me lo repaso porque son cosas que he estudiado. Todo esto que me has preguntado yo lo he estudiado en el pasado, pero no me acuerdo. Pero cuestión de repasarlo y hay cosas súper interesantes, al menos a mi gusto. Bueno, retomando lo que había dicho Alma antes, se tiene certeza, parece ser, que hacia el 9000 a.C., Turquía sufrió una corta glaciación que duró unos 500 años. Así que puede ser que a raíz de esto se empezaran a meter bajo tierra, ¿vale? Así que lo que tiene el nieve, frío, pues excavar, yo creo que hicieron un huequecito para hacer una hoguerita y dijeron, anda, si podemos excavar un poquito más, pues ahí se metieron. Parece ser que estas construcciones mantienen más o menos unos 11 grados de temperatura. Así que en verano se está fresquito y en invierno pues está bien, no está mal. A ver, también supongo que también hay motivos estratégicos, ¿no? Me refiero que, a ver, que esto es un poco, si tenemos de referencia los 300 que se enfrentaron, o sea, los espartanos que se enfrentaron a los persas, pues a ver, la diferencia de la superioridad numérica de los persas era totalmente, pues, era abrumadora y clarísima por parte del enemigo. Pero los espartanos, a pesar del número reducido que eran, pues consiguieron hacerles frentes, pues, ¿gracias a qué? Pues gracias a ingenio y gracias a la estrategia y a la técnica. Entonces, lo que tú has dicho antes, lo que tú has dicho, Víctor, la ciudad estaba pensada para que el enemigo pues entrara de uno en uno, luego también las trampas, de tal manera que si al final su superioridad numérica no sirve de nada, si consigues conducir al enemigo a un lugar donde la superioridad numérica no sirve de mucho o de nada, como he dicho antes, pues al final vale más un pequeño número de soldados, pero bien entrenados y con una mayor estrategia, que un número, pues un millar de enemigos, pero que entran sin ningún tipo de coordinación. Y claro, pues a eso si le sumamos las trampas, luego también el ingenio y un sinfín de cosas más que supongo que con las que contarían, pues también es otro motivo que a mí me parece bastante plausible y a tener en cuenta. Bueno, y esto también recogiendo el hilo que has lanzado antes, sin tomar en consideración las teorías UFO, de ovnis, que estas ciudades subterráneas con redes de túneles que en realidad interconectan con toda Europa y Asia fueron habitadas por intraterrenos o incluso dicen reptiloides, ¿no? Aquí estamos con la teoría esta de la Tierra hueca, de Garza, y bueno, lo que estuvimos comentando en el último gran misterio, que parece ser que todos los grandes misterios que estamos tocando van dentro de las teorías conspiranoicas de ovnis extraterrestres y todo esto, pues parece ser que todo
va encajando y todos tienen algo en común, algo que ver. Y bueno, aquí no tiene por qué, pero sí que es verdad que hay una extensa red de túneles que comunican todas las ciudades subterráneas que hay en Turquía, y por qué no que se unan a la red de túneles que, como empezamos a hablar en la Cueva de los Tallos, se comunican intercontinentalmente entre ellos, y que esto sea pues una pequeña parte de toda esa red de túneles que hay en todo el planeta, ¿no? Comunicándose. Puede ser, no sé. No, Teoría. sí, bastante. A ver, el misterio ahí está presente. La verdad es que, a ver, si hay que pensar que antes, pues me imagino que las ciudades eran menos, y a lo mejor era más fácil que quedaran, que estuvieran interconectadas, ¿no? Ahora yo creo que eso es imposible, pero en aquel momento pues sí que lo veo plausible, sobre todo pues que estuvieran interconectadas mediante pasadizos y túneles, pues es bastante posible, sobre todo incluso yo tengo entendido que en edificios o entre iglesias o en los edificios más emblemáticos, pues era bastante conocido. Solamente he conocido un caso en que es al revés. Creo que en Florencia, a ver, tendría sus pasadizos, pero creo que los grandes edificios estaban conectados por el tejado. O al menos eso es lo que yo había oído. Pero es un caso extraño. Normalmente suele ser como decimos, o sea, túneles, galerías secretas, pasadizos que conectan pues dos puntos importantes de la ciudad. Y esto pues es bastante sabido o se dio, yo creo que es una práctica que se da desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de las civilizaciones. Yo no sé si están todas conectadas entre sí, pero lo que sí parece es que Kaymakli y Derinkuyu sí que están conectadas. Y lo veo bastante lógico, porque, por ejemplo, imaginaos que se produce un ataque sobre Kaymakli, pues los ciudadanos pueden escapar por la otra ciudad y salir indemnes. Entonces, me parece bastante lógico. Y sí, lo que dice Jaime no está falto de verdad. Podemos remitirnos, por ejemplo, a las catacumbas de París, podemos ver muchísimos ejemplos a lo largo del mundo, que incluso en periodos de guerra han servido pues como refugio, como sitio de escape, etcétera. Entonces sí, tiene toda la lógica. Ahora, ya esas teorías de intraterrenos, eso ya es meternos en otro tema, que sí, que es lógico que si se habla de un mundo intraterreno, estas cuevas estén incluidos en él. Yo lo encuentro completamente lógico. Venga, Alma, dilo. Es meterse en... De 11 varas. Ahí estamos, ahí te he visto. Mira, en el chat dice Yo me creo, el metro de las grandes ciudades. Ahora que has dicho lo del metro, también decían por ahí, si para construir una línea de metro ya se tiran 4 o 5 años, ¿cuánto habrán tardado en horadar todas estas ciudades, ¿no? Teniendo en cuenta de que es blandito el terreno, que se puede horadar fácilmente, pues igual no les costó tanto, ¿no? Pero sí, es bastante complicadillo. Que los métodos y los recursos no son los que eran que no son los que son ahora, y que por supuesto tardarían bastante tiempo, que por mucho que da igual cómo fuera el sustrato, que a lo mejor fuera que en un juego no era hormigón, pero da igual, que ellos en aquel momento es el clásico pico y pala, nunca mejor dicho. Y por supuesto yo me imagino que para construir semejantes maravillas, porque yo creo que maravillas es la mejor palabra que podemos usar en estos momentos, pues tardarían pues bastantes años, y si nosotros a lo mejor tardaríamos con la maquinaria con la que disponemos pues 4 o 5 años para construir pues eso, el metro, pues para ellos pues debía de ser pues para construir el gran entramado, pues fácilmente cientos de años en estar construyendo todo la gran estructura laberíntica de túneles, galerías y diferentes pues rellanos de la ciudad. Y es que pese que hayamos encontrado tantas ciudades subterráneas, no era el tipo de habitación, el tipo de vivienda normal
ni siquiera en el Imperio hitita, eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea, las ciudades existían, ciudades normales como las conocemos, con sus estructuras, sus casas, sus calles, etcétera. De hecho, la capital creo que era Hattusa, corregidme si me equivoco, y lo otro era excepcional, ¿vale? Tanto las casas cueva como las ciudades subterráneas son construcciones excepcionales a las ciudades de habitación exterior. Quería apuntar eso. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana en nuestro Twitch. El canal es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que comentéis cositas. Luego tenemos el Discord, el servidor es Saga Galdin. Tenéis el link directo a este servidor desde el chat del Twitch. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongraubaron con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en @sagagaldin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias, aventureros, por seguirnos una semana más. Nos vemos la semana que viene. Buen viaje. Pues muchas gracias por haber estado ahí con todos nosotros y ya sabéis, amigos míos, a seguir horadando.